Pasen a la sala A en este Mention Room porque ha llegado el momento de platicar de una situación que hemos venido comentando a lo largo de estos 3 días de evento, que es un momento muy importante. Pero antes de ello, quiero presentar a nuestros panelistas. De manera virtual, quiero saludar a Nidia Chávez, directora general de Fundación Telefónica Movistar, para la cual pido un fuerte aplauso, por favor. También quiero presentar de manera presencial a Ana Gómez Gallardo, directora de Desarrollo Enseña por México. Un fuerte aplauso, por favor. Un placer tenerla en este panel. De manera virtual, también presentar a Daniel Ríos, VP adjunto de Asuntos Externos y Sustentabilidad AT&T, al cual también un fuerte aplauso, por favor. De manera presencial, y que nos da un gusto volver a tenerlo en el escenario, a Pedro Cousiño, Senior Advisor de FIDIES, también un fuerte aplauso, por favor, para él. Y de manera virtual, a Mauricio Moreno Gutiérrez, Business Development Director for Sector de Cisco, también un fuerte aplauso, por favor, para él. Y ahora sí, platicar este tema que es muy importante. Uno de los grandes retos en México y toda América Latina es cerrar la brecha digital entre los individuos conectados y los no conectados. Esta fractura digital, como la denominaron dos grandes expertos, va más allá de ser un problema de conectividad y acceso a las tecnologías de la información, de donde se desprende además la falta de habilidades o conocimientos para usar los dispositivos. Como lo denomina la UNESCO, la inclusión digital es un elemento crucial para enfrentar las desigualdades socioeconómicas de la región, especialmente en las circunstancias actuales que han evidenciado una disrupción tecnológica que requiere acciones y también requiere estrategias para avanzar hacia modelos de educación más resilientes digitalmente. Durante esta sesión abordaremos los retos, las iniciativas y medidas que deben abordarse para cerrar esa brecha digital en América Latina y asegurar acceso a las nuevas tecnologías de las poblaciones más vulnerables, con el fin de transitar hacia un desarrollo sostenible de los países de la región. Así que por este mismo motivo me voy a permitir pasar con ustedes un gran panel. Es un privilegio poder compartir el escenario con ustedes en este tema, que es un tema que preocupa, un tema que se le tiene que tener solución, ¿no?, si queremos seguir avanzando. Y por eso les voy a platicar. Un estudio reciente del Banco de Desarrollo de América Latina concluyó que la brecha digital se está agravando en nuestra región, cosa que nos preocupa. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los retos en este momento? Así que me gustaría iniciar con Nidia para que nos dé la respuesta de manera digital. Después pasaremos a la presencial. Así que, todos los micrófonos, Nidia. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen y a quienes están también de manera presencial. Yo les voy a hablar del Pacto Digital de Telefónica. Telefónica tiene un pacto digital que destaca que la desigualdad es el mayor reto al que nos enfrentamos. A través de este pacto, Telefónica hace un llamamiento a favor de la educación digital de trabajadores y estudiantes de todos los niveles. Propone abordar las desigualdades invirtiendo en las competencias digitales de las personas. Por supuesto, el cierre de la escuela también ha acentuado las desigualdades en la educación y ha afectado a los más vulnerables. En 2019, José María Álvarez Payete, nuestro presidente, decía que si la transformación digital no era justa y equitativa, no sería buena para nadie. La transformación digital no ha sido ni justa ni equitativa. Y la única solución factible y que miramos desde Fundación Telefónica Movistar México es la educación. Por lo tanto, ya sabíamos que la brecha digital era una brecha social. Y uno de los grandes retos que tenemos frente a esta situación es no olvidar las grandes lecciones de 2020, no olvidar la capacidad que tuvieron los docentes y su interés por seguir formándose. No olvidar que muchos estudiantes hoy son mucho más autónomos y tampoco olvidar que la familia se involucró de manera excepcional durante este proceso. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo promovemos espacios de colaboración para que todos esos aprendizajes que menciono sean aprovechados por todo el ecosistema, por los distintos actores que influimos y estamos presentes y que estamos trabajando a favor de la educación? Y después de este espacio o estos espacios colaborativos, pensar en diálogos para seguir co-creando y trabajando para desarrollar proyectos que permitan desarrollar las habilidades necesarias para poder vivir en este siglo.
Muchísimas gracias, Nidia. Y esta misma pregunta la quiero hacer en este momento en el panel a Pedro. ¿Cuáles son esos retos, Pedro? Cuando me hicieron el favor de invitarme a participar en esta ponencia, lo primero que me vino a la cabeza fue la necesidad de fijar bien el término de brecha digital, ¿eh? Porque y creo que lo has dicho muy bien tú cuando has hecho la presentación, no hablamos solamente de conectividad y dispositivos, sino que, y ahí voy a responder al tema de los retos, ¿no? Es decir, está la conectividad y los dispositivos, donde gracias a Dios ha habido mucho avance impulsado sobre todo por la pandemia, pero sería como el primer escalón básico. El segundo reto sería la adaptación de los usuarios. La adaptación de los usuarios, ese aprendizaje, y lo comentaba con Ana hace un momento, ¿no? Que lo decía ya con muy buen criterio, el tema de, bueno, yo ahora qué hago con el Chrome, o ahora qué hago con el celular que me han puesto delante, o con la nueva conexión a Internet, ¿no? Y distinguiendo los usuarios entre lo que son los alumnos y a mí lo que me parece que es la clave en este momento, los docentes. Es decir, no hablaría tanto de desigualdad económica, que también, como desigualdad a la hora de desarrollar habilidades digitales. Es decir, y tenemos un cuerpo docente que ha hecho un gran esfuerzo en los últimos tiempos por adaptarse, pero que todavía está muy lejos de poder desarrollar habilidades digitales bien. Entonces, yo creo que el reto está de forma muy focalizada en los docentes, que son los canalizadores de la educación a través de la tecnología, y luego también la propia administración de las instituciones y centros educativos. Como dice KPMG en un informe de 2021 referido a la educación, no se trata solamente de desarrollar las habilidades del aprendizaje, sino también las del back office, las de la administración, la de la relación con las familias, la de la estructuración de las relaciones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el reto está ahí. El reto está, creo que está muy identificada la conectividad y los dispositivos, pero el desarrollo de las habilidades de los docentes, que si tengo oportunidad lo comentaré en una pregunta que viene después, es decir, cómo su enfoque de habilidades personales muchas veces no coincide con el que tienen los alumnos, ¿no? Perfecto. Y es que esa es la percepción. Al final, ¿cuáles vamos a empezar a checar de cada uno los retos y cómo los vamos a empezar a solucionar, ¿no? Y por eso también me gustaría me la contestara Mauricio, por favor, esta misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Cinex la invitación, a ITEC, a Integra Meetings por organizar el evento. Me parece un tópico importantísimo. Yo iniciaría con posiblemente una obviedad, ¿no? Vivimos en un mundo digital en el que los avances tecnológicos son constantes, pero sobre todo el ritmo con el cual se están ejecutando pues no tiene precedentes. De esta manera, el aislamiento o la carencia de habilidades digitales o simplemente de conectividad, ya no vayamos más allá, y con ello el contacto con un mundo que ya se encuentra hiperconectado, limita y condiciona las capacidades de desarrollo individual y por ende colectivo de las comunidades y de sus habitantes especialmente, en una ruta que es absolutamente divergente, que creo que este es el problema, respecto de aquellos que sí están conectados. El Banco Mundial, por cierto, ha hecho interesantísimos análisis respecto de esta divergencia. Yo traigo a la mesa cifras un poco para acompañar el argumento que mis compañeros vertían respecto de que es muy compleja la evaluación de lo que actualmente significa una brecha digital, porque hay que entender cuáles son las variables. Desde el punto de vista de la simple conectividad a Internet, Cisco hace un reporte denominado en inglés Cisco Annual Internet Report, que lo que nos muestra es un poco cuáles son las diferentes velocidades con las que las regiones del mundo se están subiendo a la ola de la conectividad en muchos contextos. Para ponerlo en orden de magnitud, América Latina, nuestra región, actualmente, inició este estudio en 2018, el 60% de la población latinoamericana estaba conectada en 2018, se espera que para el 2023 el 70% lo esté, de tal manera que la reducción en la brecha es este 10% que posiblemente resulte insuficiente para las necesidades, considerando que el ritmo con el que se está avanzando en zonas pues más desarrolladas, y cito el caso de Europa Occidental, donde
para el 2023 el 87-88% de la población estará conectada al Internet, y sobre todo en otros aspectos como por ejemplo la velocidad promedio del ancho de banda al que tienen acceso los habitantes de esta zona estará alrededor de los 120, 130 megas, comparado con los 50, 60 en promedio que veremos aquí en México, espero, en los siguientes 2 años. Sin embargo, si nos vamos al índice global, para el 2023 solo el 66% de la población del mundo estará conectada. Entonces, 1 de cada 3 personas en el mundo seguirá desconectada para el 2023, y ese es un problema que, como ya lo dije, se acentúa radicalmente creando divergencia. Ahora, ¿cómo medir la madurez digital? Creamos nosotros un modelo como parte de un estudio de responsabilidad social de Cisco que me parece interesante traer a la mesa, porque consideramos que hay al menos 7 vectores que pueden ser utilizados para poder medir esta madurez digital por país o por región. Están, por un lado, la satisfacción de las necesidades básicas, los órdenes de magnitud de la inversión pública y privada en este aspecto, la facilidad para hacer negocios, el capital humano alrededor de la digitalización, el ambiente de emprendedurismo, la adopción tecnológica y, por supuesto, la infraestructura tecnológica, que es lo primero que se suele medir. Y ya para terminar esta introducción, bueno, el resultado de este estudio que hicimos en Latinoamérica pues nos arroja claras diferencias entre países que están con una madurez alta digitalmente hablando, ejemplos como Uruguay, Chile, Costa Rica me viene a la mente, y otros que desgraciadamente tienen todavía un retraso importante y hay que contribuir un poco con esa agilidad, ¿no? Estamos hablando del caso de Haití, por supuesto, del caso de Bolivia. Entonces, bueno, a trabajar en la región, pero de manera muy focalizada, entendiendo cuáles son los vectores en el caso específico de cada país y de cada región que lo están afectando. Ahorita comentabas algo importante, Mauricio, que es esta parte de agilizar esta situación, ¿no? Entonces, desde cada una de sus empresas, desde sus instituciones, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo para avanzar hacia esos modelos de educación que sean más inclusivos y que sean resilientes y sostenibles principalmente? Quisiera que me contestara primero Ana, por favor. Claro, y bueno, también agradecer este espacio y el poder estar aquí. Y bueno, ahorita hablaban de una cosa muy importante, ¿no? Es la brecha de inequidad social como la de inequidad educativa y por lo tanto la digital. No es una cosa de blanco y negro, ¿no? No es una cosa de aquí está la base de la brecha y aquí está la meta a la que queremos llegar. Están todos los tintes de en medio, ¿no? Entonces quiero que hoy se imaginen en un salón de clases, eres una maestra y enfrente de ti tienes un estudiante que el último año y medio tuvo un dispositivo para aprender. Y luego tienes otro que no tuvo el dispositivo y otro que por cuestiones sociales viene con una afectación socioemocional increíble a tu salón de clases y quizás otro que tuvo la fortuna de tener una mamá, un papá, una abuela, un tío que era docente, entonces quizás hasta aprendió más de lo que hubiera aprendido en la escuela. Entonces, en ese salón de clases, la diversidad de esa brecha de la que estamos hablando es inmensa y tiene tintes de grises muy importantes. Entonces, en Enseña por México, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de 3 aspectos, ¿no? No se trata de la inclusión de tienes o no tienes, sino hay inclusión en el poder, hay inclusión en la voz, hay inclusión en tu sistema organizacional. Entonces hay que empezar desde ahí. Enseña por México empieza desde estas conversaciones internas donde nos cuestionamos nuestro privilegio y la opresión y donde realmente estamos siendo congruentes hacia adentro y hacia afuera. No estamos nada más innovando por innovar, sino que realmente estamos viendo dónde estamos incorporando las voces, generando comités de estudiantes para que nos puedan decir realmente cuáles son las afectaciones que tienen y que no nos estemos como adultos inventando lo que una generación por primera vez está viviendo. Entonces eso fue muy importante, el incorporar comités donde haya representación de las comunidades a las que decimos o con las que decimos que estamos colaborando. Entonces también cambiar el lenguaje, ¿no? Dejar de decir intervención y empezar a hablar de colaboración. Eso es lo que nos va a llevar a realmente reducir esa brecha y generar estrategias en donde estemos haciéndonos las preguntas y las conversaciones complicadas, ¿no? ¿Dónde tendrían que estar estas voces para realmente estar generando soluciones que sean sostenibles y que sean reales? Y ahorita también lo mencionaban, contextualizadas. La realidad de una comunidad educativa en una situación rural o urbana o semiurbana
o con violencia, o con delincuencia, o con cualquier otra situación, va a ser diferente. Y ya va a haber que enfrentarla de manera contextualizada también. No hagamos el error que hemos cometido por años de generar estrategias generalizadas en donde todos por igual, porque no es cierto, eso no nos ayuda a la inclusión. Hay que ver los tintes, hay que ver esa base, pero también todo lo que hay en medio, ¿no? Y considerar también todo eso para realmente generar estrategias que funcionen. Entonces, desde Enseña por México, y no digo que ya lo tengamos resuelto, sino que estamos empezando a incorporar estas conversaciones difíciles para generar soluciones colaborativas. Y es que ahí está el punto, dejar de decir para empezar a hacer, ¿no? Que es por lo que se me hace tan importante este panel, porque cada uno está trabajando desde su trinchera, podríamos llamarlo así, desde su observación, y por eso también esta pregunta me gustaría me la contestara Daniel, para conocer qué está haciendo en este momento. Muchísimas gracias, y además muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con expertos de este calibre y además con buenos amigos. Pues déjame contarte de una iniciativa en lo particular que nos gusta mucho en AT&T. Acabamos de impulsar, como digamos, es un sistema activo, estamos haciendo de la mano tanto con el gobierno como con la sociedad civil, a partir de este ciclo escolar que empieza ahora 2021-2022, ¿no? Un poco presencial, un poco híbrido, no sabemos bien dónde va a acabar, más de 2 millones de estudiantes en la Ciudad de México, se incorpora dentro de su plan de estudios temas relacionados, contenido relacionado con ciudadanía digital. ¿No? Creemos que es muy importante porque, bueno, los planes de estudios, tú sabes, ¿no? Ustedes saben, son expertos, que son cosas que no se cambian con tanta flexibilidad, es difícil cambiar un plan de estudios, y bueno, pues el haber incorporado todo este tipo de contenido para nosotros es muy valioso, creemos que para los niños es muy valioso, ¿no? Y al mismo tiempo que pues van a estar seguramente aprendiendo qué es una planta fanerógama y una planta criptógama, pero también van a estar metidos en temas relacionados con el uso de la tecnología, con los riesgos que implica también el usar esta tecnología. Déjame decirte nada más un dato para México en lo particular, una tercera parte de los usuarios de Internet de México tienen menos de 18 años. Imagínate, pues, adolescentes que están construyendo su identidad, que están conviviendo, que están socializando, en buena medida en línea, ¿no? Y por eso creemos que es muy importante que empiecen a entender la importancia de convertirse en ciudadanos digitales. ¿No? Y esto tiene que ver particularmente con dos temas, ¿no? Porque el modelo de comunicación pues, ha cambiado mucho, ¿no? Tanto el generar el pensamiento crítico, ¿no? La capacidad de un chavito, de una chavita, de poder ver información en Internet y juzgar, oye, esto es cierto, esto no. Esto con 8 de cada 10 personas que hacen una búsqueda en Internet se quedan con la primera página que encuentran, ¿no? Se quedan con la primera información que descubren. A 7 de cada 10 no distinguen entre información y publicidad. Entonces, la capacidad que pueden tener para entender realmente qué es lo que están leyendo, qué tipo de información están accesando, pues es de enorme valor. Y la segunda es en este modelo colaborativo, no en este modelo bipartita, pues también ellos crean contenido, ¿no? Y participan dentro del ecosistema. Entonces, esta responsabilidad de que el contenido que están creando y compartiendo es bueno para ellos y es bueno para el ecosistema digital donde interactúan, pues también es de enorme importancia. ¿No? De repente hablamos de desarrollo de habilidades digitales y dicen, oye, pues esta persona entiende muy bien, ¿no? Cómo funciona el Internet, ¿no? Y pues de repente se quedan casi historias bonitas en Instagram y seguramente quiere convertir en influencer y está muy lejos de lo que realmente significa ser ciudadanos digitales. Estamos muy contentos de poder ser parte de este movimiento, ¿no? Ahora empezamos con la Ciudad de México, con todos los alumnos, todas las escuelas, todos los profesores, con la intención de que esto pueda escalarse, ¿no? Y pues es un curso que se imparte en todos los 6 años de primaria, los 3 años de secundaria también, y además pues funciona, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la consolidación de la memoria y de la educación, funciona a base de repetición, ¿no? Es algo que ven en primero de primaria, lo vuelven a ver en segundo, ¿no? Y a base del tiempo, pues se va generando un acervo de conocimientos, ¿no? Y estos materiales pues están ahí disponibles, están en la página de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, en la página de la Escuela en Casa. Son unos cuadernillos, hay unos videos, y bueno, pues están disponibles para todos también si en algún punto los quieren consultar. Muchísimas gracias, Daniel. Y esta misma pregunta también me gustaría me la contestara Nidia, para conocer este panorama que ella tiene desde la Fundación Telefónica Movistar. Con mucho gusto. Yo, recordarles que Fundación Telefónica es una organización que mira el lado social de la era digital y quiero hablarles de lo que estamos haciendo desde Comprometidos con la Educación, que es un programa de educación digital que impulsamos
con Fundación La Caixa, que tiene como misión precisamente reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad. Estamos presentes en 40 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Recientemente, este proyecto, que ya les voy a comentar cómo funciona, fue galardonado con el premio WISE de Qatar Foundation, precisamente por haber salido adelante frente a la pandemia con un proyecto de educación e innovación, precisamente frente a los grandes desafíos que ha significado la pandemia. En el caso específico de México, Fundación Telefónica Movistar México, tenemos un foco en impulsar la formación técnico-pedagógica de los docentes, de los directores de las escuelas y de los quads, que son estas personas que están acompañando en campo de manera virtual a los docentes y a los directores. También facilitamos el acompañamiento con contenidos y recursos tecnológicos que permiten el aprendizaje personalizado dentro del aula y ahora, por supuesto, de manera virtual. En el caso de 2020, comentarles que más de 111.000 usuarios en el país aprovecharon todos los recursos abiertos que tenemos. Estos recursos son globales y cada uno de los países pues todo el mundo puede optar a este repositorio. Y logramos en el 2020 beneficiar a más de 2.3 millones de niños. Y esto es posible gracias al compromiso y al proceso de formación que tiene como centro al docente. En el caso del proyecto entre 2018 y el 21, en su modelo de educación integral, más de 350 escuelas se apropiaron del proyecto y de centros comunitarios. Y en este caso beneficiamos a 2.200 figuras educativas en 11 estados del país. Siempre trabajamos en alianza con organizaciones de la sociedad civil, con las secretarías de educación, por supuesto, con la academia, con expertas y expertos. En nuestro modelo de intervención es importante destacar que hay unos elementos fundamentales que tienen que ver con la calidad educativa. Y son ellos, en primer lugar, el desarrollo profesional docente y el acompañamiento a los docentes en este proceso. Esto es algo que hace muy particular, distinto y especial nuestro modelo. Tenemos además, por supuesto, plataformas de aprendizaje, repositorios de contenidos y recursos digitales y equipamiento tecnológico. Y quisiera darle este mensaje a todas las personas y a las instituciones que nos escuchan. Nosotros miramos la sostenibilidad pensando en la calidad del proyecto y en la posibilidad de transferirlo de manera gratuita. Queremos ser muy responsables con este proceso y lo hacemos con los docentes al centro, quienes son los principales actores y dinamizadores del proyecto. Cualquier cosa, pues, que quieran conocer más del proyecto, los invito a revisar nuestra página www.fundaciontelefónica.com.mx. Muchísimas gracias. Gracias, Nidia. Y ahora quiero conocer la perspectiva de Pedro con FI10, porque también está esta parte importante de participar, ¿no?, en lo que estamos viviendo. Sí, muchas gracias. Déjame solo brevemente comentarle a Nidia, esto es un tema ya más personal, pero yo soy patrono del Colegio Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, y precisamente el programa de Fundación Telefónica hizo un curso y una capacitación súper buena para todas las maestras del Colegio Santa Fe justo antes de la pandemia, lo cual fue providencial. Cuando vino el bicho, cuando vino el COVID y nos contagió a todos, resulta que teníamos a todo el claustro académico de profesoras de Santa Fe muy bien preparadas para afrontar esta nueva situación, ¿no? El Colegio Santa Fe es un colegio que está en la zona de Santa Fe y en la que estudian niñas desde primero de primaria hasta sexto de prepa en situación de vulnerabilidad, todas becadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me ha alegrado mucho escuchar las palabras de Nidia y quería complementarlo. Por la parte de FI10, tenemos una relación muy especial en Colombia, que es uno de nuestros países de origen. Estamos fundamentalmente basados en Colombia y en España. Aquí en México todavía tenemos una operación chiquita con pocos colegios, pero estamos arrancando con buen pie. Y entonces siempre hemos tenido esa conciencia social de ayudar, sobre todo en aquellas comunidades más vulnerables, ¿no?
nuestra plataforma de gestión, nuestro sistema de gestión escolar tiene economías de escala muy claras y entonces pues, nos permite atender a colegios de primer nivel o colegios sin ninguna dificultad económica y compaginar eso con comunidades más vulnerables. Quiero leer un párrafo muy breve de la Fundación Santa Rita, que creo que expresa muy bien el interés y el enfoque que hace Fidias de su conciencia social. Es una carta que nos escribe la Fundación como agradecimiento. La Fundación Santa Rita también atiende a hijos, o sea, a muchachos de entornos campesinos en Colombia, y entonces pues, nos escribía a principio de año diciendo: con la herramienta de ustedes pasamos de ser un colegio manejado a mano a ser una institución automatizada y moderna, lo cual nos facilita un futuro y nos diferencia de instituciones cercanas. La aceptación de nuestro personal, y aquí enfatizo nuevamente el tema de los docentes, ha sido completa porque han podido ver que todas sus inquietudes están cubiertas y que la plataforma se ha adaptado a las necesidades particulares de nuestro colegio. Nuestros docentes han visto que les permite enriquecer e interesar más a sus alumnos y que aprender a manejar este tipo de plataformas los desarrolla profesionalmente y les abre oportunidades. Me parece que es la clave, por lo menos del discurso que a mí me gustaría dejar aquí, ¿no? Es decir, los docentes como la llave y su desarrollo de habilidades digitales como la llave de los retos que tenemos por delante. Cada uno desde nuestro ámbito, Fidias, obviamente, pues en lo que a nosotros que es la administración y la gestión escolar, nos permite aportar por aquí. Y como último punto, y como reto y como política pública, creo que es muy importante que los gobiernos nos faciliten al entramado empresarial con incentivos a la inversión, con incentivos fiscales, es decir, nos incentiven a que podamos colaborar, porque la conciencia social la tenemos, pero que podamos colaborar en aportar lo que hacemos bien, cada uno desde nuestro ámbito. Y eso muchas veces es mucho más eficaz, pues quizá que políticas públicas como muy amplias, ¿no? Que de hecho voy a agarrar ese comentario, coloquialmente se diría, lo voy a dejar en el tintero para darle pie a la siguiente pregunta, lo vamos a dejar en stand-by, porque me gustaría también conocer cuál es la perspectiva de Mauricio, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, cada uno de nosotros pues tiene una trinchera. Desde la trinchera de Cisco me es grato compartir que estamos contribuyendo con esta problemática tan importante desde 3 puntos de vista. Hay que pensar primeramente que el diseño y el planteamiento de los mecanismos de educación híbrida que persigan como principales virtudes, y ya se habló mucho de esto, la inclusión, la escalabilidad, la seguridad en todos sus contextos, la interoperabilidad y la resiliencia, pues es básico. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, estos requerimientos no funcionales, digamos, se logran con una conjunción acertada y balanceada, por un lado, de arquitecturas sólidas de colaboración, de conectividad y de seguridad, esto estamos hablando de tecnología, que sean muy respetuosas de los procesos pedagógicos y del correcto balance que en todas las instituciones educativas públicas y privadas hay, entre las tecnologías legadas, si es que las hay, y la apropiación innovadora de nuevas tecnologías, ¿no? Esta gestión del cambio y esta apropiación ordenada y congruente de nuevas maneras de trabajar. Entonces, desde ese punto de vista tecnológico, por un lado, por otro lado, estamos extendiendo las capacidades de nuestra academia virtual sin ánimo de lucro, sin temor a equivocarme, la academia virtual de contenido técnico más exitosa del mundo, que se llama Cisco Networking Academy. Ya cuenta en México desde hace casi 25 años con más de 500,000 de mexicanos que han egresado, mexicanos o mexicanas, por supuesto, que han egresado de ella. Hoy en día tenemos entre 80,000 y 100,000 estudiantes en las diferentes academias digamos que están fundadas y operando en la República. Por cierto, los invito a visitar el sitio mexicanasdigitales.mx, donde a través de la fuerza de nuestra academia hemos lanzado en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un programa de habilidades digitales para todas las mujeres mexicanas gratuito a nivel nacional, que va a estar abierto
desde agosto, bueno, desde principios del mes pasado hasta diciembre. Entonces aquí los invito a participar. Y bueno, y como tercer vector, a través de una iniciativa de inversión global que tiene Cisco en algunos países del mundo, y en México tenemos la enorme fortuna de contar con este programa denominado Country Digital Acceleration, CDA, cuya vocación es pues hacer inversiones semilla en contribuir en la aceleración de la agenda digital de los países. Y en este caso está muy claro que para México tenemos que hacer contribuciones muy enfocadas, tanto en la generación de modelos de educación híbrida que puedan ser, ya lo dije, sostenibles, que puedan ser incluyentes, que puedan ser escalables, y también, por supuesto, en otros ámbitos que no estamos discutiendo en este foro, pero que forman parte de la nueva realidad que estamos construyendo, como la salud digital. Entonces yo hablaría de esos tres ángulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y ahora sí voy a retomar del tintero esta parte que nos quedamos. Y es que desde el punto de vista, me gustaría que me dijeran qué tipo de iniciativas públicas deberían implementarse para acelerar la inclusión digital en América Latina, especialmente en las circunstancias actuales y con las poblaciones que realmente son más vulnerables. Y me gustaría empezar con Ana, por ejemplo. Sí, justo el tema de política pública aquí es crucial. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer la política? Y creo que la inclusión digital ha caído en una bolita muy cómoda en la que no sabemos de quién es responsabilidad. A veces es de educación, a veces es de economía, a veces es de infraestructura, a veces es de telecomunicaciones. Pero no nos hemos dado la tarea de realmente crear un área que pueda poner todos estos temas. No estoy diciendo que no se deberían de abordar desde los que acabo de mencionar. Por supuesto que se tienen que abordar, pero también se tienen que abordar como un todo. Y la política pública lo tiene que estar abordando desde todos esos frentes como un área por separado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en inclusión digital y qué es lo que podemos hacer? A veces como política pública también pensamos que naturalmente llegaremos a ese otro lugar, ¿no? Naturalmente el acceso permitirá que todas las niñas y los niños y los jóvenes tengan estas herramientas. Sin embargo, tenemos que pensar en tres ejes, ¿no? Una cosa es acceso, eso no es inclusión digital. Tener una computadora enfrente no es inclusión digital. Incluso tener las habilidades para utilizar esa herramienta digital, una computadora, un celular, lo que sea, no es inclusión digital. Inclusión digital, y en su nivel más básico, solo llegaremos en el momento en el que dejemos de ver a estas personas como consumidores y empecemos a verlos como dueños, apropiarse de esta tecnología y que la puedan reimaginar, que puedan usar una capacitación docente, que puedan utilizar una capacitación para estudiantes, reimaginarla y ajustarla a su propia comunidad. En el momento en el que eso empiece a suceder y dejemos de ver a los agentes de derechos como un consumidor, entonces realmente estaremos hablando de inclusión digital, porque ahora sí estarán las poblaciones, todas y todos, utilizando esas tecnologías a favor de sus propias necesidades, sus propias comunidades, estarán también construyendo su propia información y no solamente consumiendo la de los medios. Entonces es muy importante también darle esa cara de creación y la política pública es un muy buen espacio para hacerlo. ¿Dónde está la alfabetización mediática? ¿Cómo podemos llevar a las aulas un currículo de alfabetización mediática en donde ataquemos a los estudiantes, a los docentes, a los cuidadores primarios, a las familias que hoy son la escuela muchas veces? Entonces, ¿cómo estamos dándole las herramientas para llegar a ellos, ser los propios creadores también de la información y de las tecnologías, ¿no? No solamente como meros consumidores de estas capacitaciones, sino también creadores de ellas. Cuando lleguemos a eso, y creo que la política pública es el camino para llegar a eso. Muchas gracias, Ana. Y efectivamente, al final creo que todos están en la misma como dinámica, ¿no? Y por eso le voy a preguntar a Daniel, si estás tú como muy de acuerdo, quieres aportar algo más, porque al final algo que me gusta de este panel es que todos se apasionan por el tema, es un tema que sin duda les apasiona y es algo que se transmite, que se agradece muchísimo, así que Daniel, escucho tu comentario. Muchas gracias, pero la verdad es que sí nos apasiona mucho, porque al final, independientemente de tu clase social, independientemente de tu educación, es una cosa que te puede ayudar, si lo quieres ver de alguna manera, pero hacia arriba, ¿no? Entonces, y además, si lo mezclas con algo tan increíble como las telecomunicaciones, que son una cosa que expande, ¿no? Que por naturaleza hace que se pueda llegar más lejos, pues honestamente es muy apasionante. Y contestando tu pregunta,
Creo que empieza desde el propio paradigma de la educación, ¿no? Vete 100 años atrás y piensa cómo nos transportamos y piensa cómo nos transportamos ahora, ¿no? Vete 100 años atrás y piensa cómo consumíamos, cómo comprábamos, o incluso cómo nos comunicábamos, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la educación en 100 años? ¿No? ¿Cuánto el educativo en 100 años, ¿no? Donde tienes pues probablemente a un profesor enfrente de un X número de alumnos de una manera de repente bastante unilateral, ¿no? Y cómo ahora, justamente en la pandemia, queremos cambiar eso. Hemos visto que se está cambiando ese modelo, ¿no? Y hablando precisamente de retos, ¿no? Como comentábamos, y decía muy bien Ana, ¿no? Oye, ¿qué es inclusión digital y qué no, no? El acceso, ¿no? El primer componente de la brecha. Estoy conectado, hay cobertura donde estoy. Y ahora que estamos, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, 35, en México en lo particular, 35 millones de estudiantes fueron a estudiar a su casa, ¿no? 2 millones de profesores se fueron a estudiar a su casa. ¿Tienen los dispositivos para hacerlo? Segundo, conectividad que tienen es de la calidad suficiente, ¿no? En hogares donde de repente los papás están trabajando al mismo tiempo que el niño está estudiando, una sola conexión por hogar alcanza o no, ¿no? Y creo que la parte más importante, ¿no? Que tiene que ver con el mecanismo de cómo educamos. Los contenidos que tenemos se adaptan a modelos de comunicación remota o no, ¿no? Y regresamos a esta parte, ¿no? ¿Cuál es este esquema de alfabetización digital en el que las personas pues, saben únicamente usar el Internet para algunas cosas, pero pueden aprender por Internet? Y seguramente la respuesta es sí, y creo que hemos avanzado mucho en este año y medio. Pero bueno, pues el proceso de adaptación se tiene que ir acelerando mucho más, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y fíjate que ahorita estamos hablando de algo que tocó Ana muy importante, ¿no? De esa parte de los que todavía no están, ¿no? Conectados, que no pueden tener. Y esta situación nos está llevando a que ahorita tenemos una situación híbrida, ¿no? El 100% de los niños jóvenes no se encuentran aún en la escuela. Y viene la pregunta en este momento. ¿Cómo actuar? ¿Cómo nos tenemos que movilizar? ¿O cómo se tienen que movilizar los recursos para implementar soluciones innovadoras? Que ese es el tema más importante, que tienen que ser innovadoras, para que estos niños jóvenes empiecen ya a regresar y respondan a estas necesidades. Y volvemos al punto, que a lo mejor tengan que ser equitativas o no, ¿no? Esa es la pregunta. Así que me gustaría iniciar con Nidia en este momento para que nos conteste la pregunta. Claro. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la tecnología no hace magia. Y cuidado con cometer los errores del pasado y pensar que la solución es llenar las escuelas de tabletas o de laboratorios de computación o de computadoras. Creo que nuevamente, ojalá podamos tener evidencias serias de lo que pasó en el 2020 y lo que está ocurriendo y sacar de allí las mejores experiencias. Nuevamente promover este diálogo. Yo no veo una sola mirada ni un solo camino, pero sí veo como una gran oportunidad que la dimensión que tiene el país te permite poder mirar distintas experiencias y ver dónde fuimos asertivos, dónde no. Y nuevamente, siempre con el docente en el centro, siempre con la comunidad educativa en el centro, mirando sus necesidades e intentando amplificar esas buenas experiencias. Yo sueño con un gran diálogo, con un diálogo organizado, estructurado, que nos permita aportar todos en este propósito de que todos tengan acceso a educación de calidad. Y no estoy hablando de tecnología. La educación digital ofrece muchísimas oportunidades para poder llegar a muchos lugares, pero creo que tiene que haber un consenso, nos tenemos que escuchar y salir adelante intentando implementar esos mejores proyectos. Muchísimas gracias, Nidia. Y en el mismo concepto virtual, me gustaría platicárselo a Mauricio. Claro, muchas gracias. Bueno, es un tema interesantísimo. Yo creo que las posturas de las instituciones educativas, pues de manera natural, se ubican ya sea entre una educación totalmente presencial y una totalmente virtual, y digamos que están cabalgando todos en algún punto, ¿no? De ida y vuelta entre esos dos polos. Y no hay una fórmula, no se ha encontrado una fórmula, porque no la hay, óptima. Cada institución irá encontrando su propia amalgama, porque esta es una problemática de transformación digital, y como cualquier iniciativa de transformación digital, pues tiene diferentes capas, ¿no? No solamente, ya lo decía Nidia, no es la tecnología. La tecnología es una capa, es un gran habilitador. Está por otro lado
la adopción y la apropiación del cambio, está la normatividad aplicable, porque estamos hablando de educación, en muchos casos de educación pública, por ejemplo. Estamos hablando también de datos, ¿dónde está la sustancia con la cual se ejecuta la didáctica? ¿Ya está digital? ¿Está disponible? ¿Qué tanto? Entonces, desde el contexto de la modalidad de aprendizaje, pues hay una gama de posibilidades que pueden ser refinadas en beneficio de la entidad educativa, ¿no? Entonces están estos cursos en modalidad mixta, el llamado Blended Education, están las clases web, digamos, totalmente en línea, están seminarios de investigación y de aprendizaje híbridos, está el denominado Flip Classroom, donde hay presencia al mismo tiempo de un docente, ya sea de manera presencial o virtual, y los alumnos. Todo esto se puede construir como un proceso de transformación digital, pero lo que es un hecho es que los espacios de aprendizaje, vamos a llamarle así, estos nuevos espacios híbridos de aprendizaje de nueva generación, llegaron para quedarse. Me gusta decir que el aprendizaje ya no es más un espacio, cada espacio debería ser un lugar de aprendizaje. Entonces la inclusión implica, entre otras cosas, que la experiencia vivida por el asistente virtual, que puede ser el profesor o el alumno, o el seminarista o el tutor, deberá ser igualmente provechosa que el asistente presencial, al menos, si no, no estamos logrando todavía resolver el problema. Entonces estos espacios nuevos, pues deberán ser construidos para aprender, para trabajar y para investigar, porque el problema se puede trasladar al ámbito del trabajo remoto, ¿no? Entonces, como principales virtudes tendrán que ser muy inmersivos, tendrán que ser muy flexibles y tendrán que ser altamente accesibles, es decir, cualquier dispositivo, cualquier momento, cualquier ubicación. Y ya si hablamos un poco de plataformas, ¿no? Las plataformas que van a habilitar este tipo de espacios de nueva generación, pues tienen que ser altamente colaborativos, ya lo mencionaba en mi intervención anterior, tienen que ser seguros, tienen que ser interoperables, porque nunca vamos a llegar a un lugar en el que no había realmente nada, ¿no? Ninguna región, ningún país, ninguna escuela, y tienen que ser muy flexibles, ¿no? Tenemos que contemplar mucho la integración a los LMS en los casos de las grandes universidades o de las grandes instituciones. Tenemos que asegurar que la transmisión y recepción ubicua de las sesiones sea segura, sea eficiente. Tenemos que asegurar que la analítica que se va a estar generando a partir de esta nueva modalidad pedagógica sea aprovechable, porque ahora vamos a generar una cantidad de datos ya digitales que en el pasado no se creaban y no tenían por qué analizarse, no existían. Entonces ahora las instituciones educativas, sobre todo la educación superior, va a estar muy empujada y muy analizada a través de los datos que esta misma va a estar produciendo en entornos híbridos. Y tocando el tema de los datos, todo eso nos da un conjunto, ¿no? Y también me gustaría me contestara Pedro la siguiente pregunta, porque a eso vamos, ¿no? A cómo vamos a repensar, cómo vamos a reimaginar, por ejemplo, los modelos de enseñanza, que ese es un tema bien importante y que además sean, bien lo comentamos, ya ha sido una palabra que hemos repetido a lo largo de esta dinámica, y aunque sabemos que va a ser diferente para todos, pero que sea inclusivo para la mayoría en América Latina. Entonces, me gustaría me la contestaras, Pedro, por favor. Muchas gracias. Voy a comentar lo que me parece una excelente noticia. En un informe de Microsoft y McKinsey sobre la educación en el 2030, estamos hablando a un plazo que luego se quema corriendo, ¿no? Pero habla sobre cómo se van a ver afectadas las distintas profesiones por la irrupción de la tecnología. Y entonces la buena noticia es que profesiones de carácter más administrativo, de carácter más operativo, más de servicio, van a ver reducida el número de profesionales y de habilidades de esos profesionales por la automatización. El papel del educador sale tremendamente relanzado. Entonces robo un poco la frase de Nidia, es decir, no estamos hablando de tecnología, la tecnología claro, es una herramienta. Los profesores tienen un mundo los educadores en general tienen un mundo por delante cada vez más atractivo y cada vez más motivador, en los ámbitos, sobre todo, de desarrollo de habilidades socioemocionales, de forma muy especial, en el ámbito de la personalización y en el ámbito de la incorporación de la tecnología a sus propios procesos. Los procesos de aprendizaje cambian, por supuesto, pero lo que no cambia son los retos educativos que tenemos por delante.
cuidado con entender que la educación va a entrar en un escenario de automatización. No, va a ser más personalizada que nunca. Y va a ser de desarrollo de habilidades, algunas no existentes o no tan necesarias hasta ahora, y otras que directamente pues va a haber que potenciar. La colaboración, el trabajo en equipo, la resiliencia, la autogestión, etcétera, etcétera. Entonces, del aula saldrán muchas actividades repetitivas, sí, porque el alumno lo hará por sí mismo, pero el papel del docente, el papel del profesor, con sus habilidades digitales, será más importante que nunca. Entonces, hacia ahí vamos, ¿no? Yo creo que vamos hacia un escenario tremendamente positivo, donde la brecha digital habrá que pelear para que aquellos que tienen menos acceso y son más vulnerables no puedan acceder, pero el papel del educador, más que nunca, en el entorno hacia el que vamos, va a ser de tremendo valor. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias y me gustaría conocer cuál es tu pensar, Daniel. Mira, creo que lo decía Nidia muy bien, ¿no? Dice, oye, la tecnología no hace magia, ¿no? La tecnología definitivamente no educa. Pero lo que sí hace la tecnología, y creo que es importante poner el foco ahí, es que la tecnología sí acorta distancias. La tecnología sí nos ayuda a generar procesos más ágiles y que llegan a lugares que de pronto no pudimos haber llegado de otra manera, ¿no? Y decía Pedro también, esa parte me encanta, ¿no? Estamos educando a los niños para trabajos que probablemente no sabemos que existen. ¿Qué tipo de habilidades hay que desarrollar en ellos para estos trabajos que no son los trabajos automatizados, que ya no generan valor, ¿no? Y probablemente una de las respuestas tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y creo que lo comentaba Mauricio, ¿no? Inclusión es crecimiento al final, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos aprendido en este mundo de alfabetización digital y en tratar de impactar directamente a la brecha de uso, estamos produciendo y traduciendo mucho del contenido que generamos a lenguas indígenas, ¿no? Donde a lo mejor es la primera vez que ese contenido está en náhuatl, o está en Otopí, o está en Tepehua, ¿no? Y cuando ves la reacción de los estudiantes, cuando ves la reacción de la gente, es muy impresionante, ¿no? Por ese lado. La tecnología te ayuda, por ejemplo, también a que ciertos contenidos, de repente, en una aplicación, pues sean accesibles para todos, ¿no? Para el que no ve, para el que no oye, para el que no. Y esa parte, pues difícilmente le vas a tener un modelo estándar de educación, ¿no? Entonces, si bien efectivamente la tecnología no hace magia, pero la tecnología sí te da este último paso, siempre y cuando el contenido y el corazón sea valioso, ¿no? Del inicio. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y esta misma pregunta me encantaría conocer. ¿Cómo es que se reimagina Nidia? ¿Cómo se hace este replanteamiento de la situación? Así que me gustaría nos lo platicaras, Nidia. Gracias. Me gustó mucho la pregunta que tiene que ver con los modelos de enseñanza y aprendizaje. Y me di a la tarea de buscar y recordar la visión de Alfredo Hernando Calvo, que escribió un libro que se llama Viaje a la Escuela del Siglo XXI, nuestra colección. El libro lo pueden descargar de manera gratuita en nuestras páginas. Además fue el coordinador del proyecto La Escuela que Viene de Fundación Santillana, un programa muy, muy valioso. Entonces, él se plantea qué deben los estudiantes aprender en la escuela, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué es lo que se debe enseñar? Y nos recuerda que son preguntas que tienen muchísimo tiempo, pero que en este momento es una pregunta muy pertinente, y decía que lo que se enseña y lo que se aprende no puede ser decidido por unos pocos, ni de una sola vez, o sea, que requiere conversaciones abiertas, sinceras, desafiantes, que requiere diálogo. Y entonces habla del currículo y dice, pensar sobre el currículo que queremos es más importante que nunca, y este debate pues merece mucha seriedad, merece mucho tiempo, y preguntarse sobre estos saberes es preguntarse sobre el sentido de la escolarización. Eso me parece muy valioso. Y hay una cita que él comenta, que la voy a leer, que dice: solamente cuando tenemos claridad de lo que queremos lograr a través de nuestros esfuerzos educativos, es posible tomar decisiones significativas sobre el qué y el cómo de tales esfuerzos, es decir, decisiones sobre los contenidos y los procesos. El currículo representa o debería representar aquello que valoramos colectivamente, pero también
nuestros deseos para el futuro. Muchísimas gracias, Nidia. Y regreso de manera presencial para conocer tu punto de vista, Ana. Claro, creo que ya lo mencionaron, pero el modelo híbrido está aquí para quedarse. Y no está aquí para quedarse para resolver esta crisis, sino que es el modelo perfecto también para apoyar en las futuras crisis, en lo que viene. Si hacemos un modelo híbrido que funcione y que tome en cuenta esto que ya están mencionando, ¿cómo hacemos? La educación ya existía inconscientemente en todos los espacios de nuestras vidas, pero ¿cómo lo hacemos conscientemente? ¿Cómo hacemos estrategias de aprendizaje que tomen en cuenta el ecosistema en el que viven los estudiantes hoy en día, que es cómo aprendo en mi casa, cómo aprendo en la escuela y cómo genero un vínculo entre esas dos cosas para que no sean cosas diferentes? Entonces, las estrategias más efectivas serán aquellas que realmente generen vínculos significativos entre el aprendizaje autónomo, del que el estudiante se sienta y aprende por sí mismo, cuando aprende con sus papás, con sus cuidadores primarios, y finalmente cuando aprende también en la escuela. Si generamos un vínculo entre esos tres espacios, eso es lo que realmente va a ser efectivo, porque le va a dar al individuo y a los grupos realmente una educación en todos sus espacios. Entonces tenemos que resignificar esos espacios para que los veamos como espacios de valor de aprendizaje y finalmente también generar esos puentes, ¿no? Que no se vean como tres cosas distintas, sino como una misma espacio, un ecosistema de aprendizaje en el que todas y todos somos parte de ese aprendizaje. Sí, al final es una situación mundial, colectiva, ¿no? Que no nos podemos voltear a decir, no, a mí no me interesa, no es algo que no me toque, ¿no? Porque al final es mundial, como bien lo comentábamos. Y para cerrar esta pregunta, me gustaría conocer tu opinión, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, mis amigos panelistas han sido tremendamente elocuentes en lo que nos han comentado. Yo trataré de hacer un corolario un poco de esto porque efectivamente reimaginar los modelos de enseñanza y aprendizaje para lograr inclusión es la clave de la solución. Yo apuntaría en 5 grandes áreas, ¿no? La primera, y creo que la mencioné en la intervención anterior, diseñar, crear, curar y mantener los ciclos de vida de material didáctico y pedagógico, ya pensando en material digital en un alto porcentaje, porque finalmente es el que va a tener que estar disponible y va a tener que ser consumido en los medios que hemos discutido aquí. Por otro lado, me parece que era Dani o Pedro quienes hablaban del aprendizaje personalizado, con lo cual comulgo totalmente. Cada estudiante es único y tiene distintas necesidades de aprendizaje. A diferencia del pasado, la tecnología puede ser utilizada para identificar, por ejemplo, brechas y entregar contenido personalizado. No recuerdo si son los japoneses los que acuñaron este término del microlearning, ¿no? La cantidad adecuada de información para contribuir en el logro de un objetivo específico del estudiante, por ejemplo, ¿no? Son aspectos en los que el aprendizaje se puede ir personalizando en beneficio del individuo. En otro vector, ya lo mencionaron también, la adopción de la tecnología por parte del profesorado. Hay una brecha, en algunos casos generacional, que tenemos que atender. Tenemos que entender estas barreras de adopción. Es un tema de tecnología, de procesos, de administración, de ambiente, de gestión del mismo profesorado. Entonces, esta cultura del cambio es fundamental, encontrar los incentivos correctos para que el profesorado adopte la tecnología, a diferencia de la mayor parte de los alumnos que son nativos digitales, ¿no? En los casos en los que ya está resuelta esta brecha digital. Tercer vector, muy importante, preparar la fuerza laboral del futuro. Ya lo decía Dani, se está preparando los niños para trabajos que todavía no han sido definidos, que todavía no existen. Entonces, ¿qué herramientas son las que le tenemos que dar a esta generación? Bueno, cubrir brechas, por ejemplo, que están actuales en las sociedades en países como México, como Latinoamérica, desarrollo de software, programación, ciberseguridad, darles acceso desde chiquitos a los cursos STEM, ¿no? al entrenamiento constante y permanente en las disciplinas de STEM, generar alianzas con la industria. Estoy convencido de que el trabajo conjunto entre la educación pública y la iniciativa privada, y aquí hay gente de primer nivel que puede constatarlo, funciona y funciona bien. Y por último, ya también se había hablado, y me encanta el término de ciudadanía digital, y lo retomo para cerrar, porque el nuevo participante de una entidad educativa, ahora sobre todo en la pandemia, pues ya no necesariamente se siente vinculado a la existencia física de un conjunto de inmuebles a los que le llama escuela, preparatoria, universidad, instituto,
sino a esta conjunción de activos físicos y digitales a los cuales pertenece. Entonces están creando comunidades alrededor de pues, los conceptos del contenido, de la igualdad, de la justicia social, que verdaderamente tenemos que trabajar en eso, con estas habilidades críticas de colaboración, de comunicación y de entrenamiento, todos estos soft skills que, como mencionaban, van a ser necesarios para prosperar en un mundo híbrido. Y por supuesto vendrán las problemáticas asociadas a una ciudadanía digital, como son el cyberbullying, como son las fake news, como es el hackeo, como es el phishing, el malware. Entonces, de parte de las instituciones educativas, el reto consiste en incorporar como su política y su disciplina y su estrategia de gestión de riesgos a la ciberseguridad como un eje fundamental de trabajo. Muchísimas gracias, Mauricio. Y antes de darles un fuerte aplauso, porque ha sido un panel que de verdad nos dan ganas de seguir con más y que tuviéramos una plática de 3 horas y aún así tendríamos todavía mucho de qué platicar, pero vamos a llegar a la sesión de preguntas y respuestas, así que haremos preguntas presenciales y preguntas digitales. Si quieren, primero nos vamos con nuestra sala B, que es totalmente virtual y que nos tiene en la plataforma digital preguntas, así que adelante. Hola, buenas. No se escucha, pero... Aló. Ahí. Buenas tardes, desde nuestra plataforma digital, uno de nuestros acreditados pregunta, ¿cuáles son los parámetros específicos de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje digital? ¿Quién gusta responder? ¿Va dirigida a alguien en especial? No. Perfecto. ¿Quién gusta responder la pregunta? Ana, adelante. Sí, me voy a aventar a responder porque creo que no hay parámetros, o sea, creo que va por ahí. El tema y lo que aprendimos en esta pandemia fue que habíamos estado, o somos muy dependientes como sistema de ver la calificación de si un estudiante tiene 10 o no tiene 10, o como calificar de acuerdo a eso, pero estamos hablando de que para el 2030, pero ya lo están haciendo, primarán las habilidades frente al saber académico. Y cómo realmente podemos ponerle parámetros a las habilidades, ¿no? Y eso ha sido el gran tema también de este último año y medio, de cómo monitorear, cómo evaluar, cómo realmente empezar a ver el impacto más allá de si hay una métrica en la que veo que está acá o no está acá, ¿no? Entonces, el ver y empezar a reimaginar rúbricas para justo implementar estos parámetros y ver más allá de la calificación, ver, por ejemplo, la calidad del contenido que están entregando estudiantes, agentes educativos, quien sea que está en la educación, ¿no? Entonces, es reimaginar los parámetros. Estamos justamente en el reto, enfrentándonos como sociedad civil, como empresas y sobre todo con también la política pública, el sector público, cómo podemos juntos colaborar para reimaginar parámetros que nos hagan sentido, pero que le hagan sentido sobre todo a aquellos que están desarrollando estas habilidades, ¿no? Y que realmente puedan decir, tengo o no esta habilidad. Entonces, los parámetros se harán de mejor manera y de manera más efectiva si lo hacemos en conjunto en todos los que estamos involucrados para empezar a primar estas habilidades en vez del saber académico. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en el área presencial? Si no, vamos a cerrar esta gran plática. Si no me están dando una indicación, si no, nos vamos directamente a darles las gracias. De verdad, ha sido un placer. Me voy a poner de pie porque de verdad es un tema importante. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie para agradecerle tanto a nuestros panelistas de manera presencial como a nuestros panelistas de la parte virtual. Ha sido una gran plática. Obviamente, Tech Evolving Education les agradece de ser parte de este gran evento de su edición 2021. Les haremos llegar a cada uno su reconocimiento porque este reconocimiento para nosotros representa ese granito de esta gran experiencia que estamos teniendo y cómo tratamos todos de hacer que la educación siga adelante. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas. Fuerte el aplauso y continuamos con el programa en este último día de Tech Evolving Education. Muchísimas gracias.